Hola, bienvenidos a este nuevo episodio conversando con la doctora Mayorga y Sergio Ciesa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Y bueno, agradecer al público que con sus mensajes, sus likes, interactúa con nosotros. Es importante estos espacios donde aportamos con el tema de la salud, ¿no? Así es, nuestra intención es crear una plataforma donde se pueda dar un poco de orientación acerca de las principales enfermedades que son prevalentes en nuestro país y algo del tema de prevención que es bien importante. Sí, sí, claro. Y mira, algo que justo venía pensando un poco para conversar es el Sí. tema del cáncer del estómago. Interesante. Toda mi familia ha tenido todos los cánceres habidos y por haber, la familia paterna. Entonces, y justo yo a veces tengo temas con el estómago, ¿no? Es un poco delicado con ello. Y yo tuve un tío que él vivía en el norte y vino a tratarse sobre el estómago y detectaron cáncer del estómago. Entonces lo extirparon, no sé por qué, tenía 9, 10 años, pero él murió por ello. Entonces, sí, lo que quiero saber es qué síntomas uno tiene cuando te da el cáncer del estómago, ¿no? Ahí es importante dos cosas. El cáncer de estómago tiene una etapa, como cualquier enfermedad, tiene una etapa inicial y tiene una etapa avanzada. En las etapas iniciales puede no darte ningún síntoma y a veces uno lo diagnostica cuando el paciente viene con síntomas como de una gastritis, ¿no? Y lo diagnostica de coincidencia en la endoscopía. En etapas avanzadas, el cáncer gástrico se suele presentar con un síntoma bien característico que se llama llenura precoz, que como su mismo nombre lo dice, es la sensación del paciente de que al comer una cantidad pequeña de alimentos ya está lleno. O sea, un poco para entender claro, también no te puede dar síntomas. Exacto, en las etapas iniciales el cáncer gástrico no te da ningún síntoma. Y es algo, digamos, peligroso, ¿no? Porque, a ver, tenemos un tema con la bacteria, el Helicobacter, ¿no? Que es Así algo. es. Y lo que conversábamos en el programa anterior es que eso también te puede dar cáncer si es que tú no terminas curándote con anticipación. Ahora, yo tengo un compañero de trabajo que él me decía que a veces tenía reflujos, tenía problemas, ¿no? Es más, con toda su historia en TikTok. Y él, cuando se fue a ver, ya tenía un cáncer avanzado. O sea, yo sentí que él se automedicó y nunca tuvo alguna situación compleja de que lo detectaran a tiempo, ¿no? Sí, es que normalmente uno realiza, como gastroenterólogo, uno realiza una endoscopía, que es el método con el cual tú puedes diagnosticar el cáncer, si es que hay determinados síntomas o si el paciente tiene determinada edad. Si es un paciente joven de 20 años, 30 años, con síntomas que pueden parecer de una gastritis, muy probablemente no se le realice una endoscopía. Pero si es una persona ya un poco mayor, más de 45 años o 40 años, sí se le realiza una endoscopía y ahí puedas diagnosticar Claro, la él tiene lesión. como 35 años, ¿no? Probablemente tuvo o tiene algún tipo de cáncer muy agresivo. Hay algunas formas de cáncer que se presentan desde joven, ¿no? Y es difícil a veces de diagnosticar justamente por eso, porque uno no espera que esa persona tenga un cáncer. Y esto de la llenura precoz que me dices, que es el síntoma más recurrente cuando te da, ¿no? Comes y te llenas rápido, comes o te inflas, o No, sea, ¿qué sí, sensación pero es? es un síntoma que es típico del cáncer, la llenura precoz. Sin embargo, personas jóvenes con cuadros de dispepsia o gastritis pueden también tener un síntoma parecido. Sin embargo, o la diferencia sería que el paciente joven con dispepsia que tiene llenura precoz es un paciente que está en buen estado general, no está anémico, no pierde peso. Sin embargo, en el paciente que tiene cáncer, esta llenura precoz hace que el paciente realmente no coma y realmente baje de peso. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? O sea, ¿cuáles son El, las características clásicas? ¿No? Tú ya me has contado estas partes, ¿no? Pero, ¿qué cosas? El alcohol, la comida chatarra, la comida en la calle, o sea, ¿qué es lo que te los, lleva a ello? el factor principal es el Helicobacter pylori, yo creo que eso ya Sí, no hay lo duda. tenemos claro, sí. La infección por Helicobacter pylori es el factor de riesgo principal para el cáncer de estómago y hay que ver las formas de erradicarlo. Ese es uno. Otros factores que se han relacionado son, por ejemplo, la comida con exceso de sal, ¿no? Entonces, una recomendación que le hacemos a los pacientes con gastritis crónica es que tengan una alimentación baja en sal. También que eviten los alimentos ahumados, ¿ya? O los que se cocinan directamente con el fuego, como a veces algunas parrillas. Entonces, esos son factores de riesgo. También No, existen algunos a ver, cancerígenos. a ver, un poco para no alertar, porque a todos nos gusta la parrilla. Y Sí, Argentina se come parrilla de una manera cultural.
¿Tú me estás diciendo de que la parrilla no produce cáncer o es algunos elementos, no sé, pues como las salchichas que tienen, no sé, presurizados, ¿no? A ver, No, explícanos bien los, porque si ali- no, los vamos a tener alime- una alerta. los alimentos que se cocinan directamente con el fuego producen sustancias que son cancerígenas. O sea, eso es cierto. Y obviamente en países donde se consume mucha carne, son países que tienen una mayor incidencia de cáncer de estómago. Eso no es una duda. Entonces, eso pasa. Ok. También los alimentos ahumados. A veces nosotros tenemos en algunas partes del país la costumbre de comer alimentos Nuestro ahumados. cilindro. Exacto. Claro, ese es propio de nosotros. Exacto. Y no es que sea pues que nunca puedes comer, pero si es un hábito, una costumbre de comer muy seguido, ahí es donde se convierte en un riesgo. Asimismo, hay algunos otros factores de riesgo, como son algunos colorantes que se pueden considerar cancerígenos, como los que están presentes, por ejemplo, en estos colorantes que le dan color a los embutidos, a los hot dogs, a las jamonadas. ¿No? Es por eso que no es muy recomendable comer en cantidad este tipo de alimentos. Claro. Entonces, esos son factores de riesgo. Otros factores de riesgo generales son, por ejemplo, el tabaquismo, la obesidad, las dietas que son bajas en fibras vegetales. Todo en conjunto puede llevarte al desarrollo de un cáncer. Bueno, un poco, no quiero desviarme del tema, pero el cigarro, además de darte cáncer a los pulmones, también influye el cáncer al estómago. Sí, claro. Y el tabaquismo también es un factor de riesgo, por ejemplo, para tener un sangrado por úlceras no cancerosas. Entonces sí, o sea, esos factores de riesgo son, para el cáncer de estómago, el típico va a ser Helicobacter pylori. Puede haber alguna predisposición genética, ya que me comentabas esto de tu familiar, puede haber alguna predisposición, pero para que se desarrolle el cáncer es necesario una confluencia de varios factores de riesgo, no solamente uno. Y me imagino que el alcohol también es un factor, ¿no?, de riesgo, o no necesariamente. No es un factor de riesgo fuerte, pero es Te, mejor te lleva a otro tipo Te de lleva a otros, enfermedades, sí, ese es. ¿no? Qué complicado el tema del cáncer, la verdad. Yo vivo siempre queriendo un paso adelante con ello, ¿no? Porque es complejo, ¿no? Y de ahí, acá venía una cosa que me iba preguntando. Tú cuando entras, haces la endoscopía, entras. ¿Cómo tú dices, uy, acá hay una complejidad, acá puede haber algo, ¿no? ¿Cómo determinas que el estómago ya tiene algunos elementos que podría sospechar que hay cáncer? El endoscopista, durante sus años de formación y sus años de actividad clínica, aprende a reconocer un estómago sano, al ojo. Entras, estómago sano, mucosa regular, sin alteraciones, el color, la textura, aprende a reconocerlo. Cuando tú ingresas a un estómago y ves unas áreas de otro color, unas zonas más irregulares, unas áreas más blanquitas, unas áreas más nodulares, o ya ves una úlcera, una solución de continuidad, o ves un pólipo, ya uno va a tener de primera intención una sospecha de que puede haber un cáncer. Cuando uno sospecha de que puede haber un cáncer, el paso siguiente es la toma de una biopsia. O sea, la biopsia es lo que determina, ¿no? La biopsia es muy importante y de repente acá quisiera hacer un paréntesis y comentarte que en la población peruana está muy arraigado este mito de que cuando uno toma una biopsia, ese tumor se va a diseminar. Y hay pacientes hasta el día de hoy que te dicen, doctora, por favor, si encuentra algo, no le tome biopsia. Digo, ¿pero cómo? Entonces, ¿para qué se hace la endoscopía, señor? Y uno trata de explicarle, ¿no? Y es importante educar en ese sentido también a la población, que tomar una biopsia es necesario cuando uno sospecha una biopsia. Es que es una fábula, porque dices, si tú cortas el cáncer o el cáncer sangra, eso se dispersa por las áreas, ¿no?, colindantes. Exacto. Entonces, eso es una leyenda, es una fábula. Son mitos, en algunos tipos de cáncer puede tener alguna lógica, pero en el caso del cáncer de estómago no, porque el cáncer del estómago es sobre la mucosa, sobre la capa más superficial del estómago. Entonces uno va a tomar una parte superficial, no tiene cómo irse a ningún lado ese cáncer. ¿Y por qué es importante una biopsia? Porque el tejido del cáncer no siempre es igual. De repente suena complejo, ¿no? Pero hay cáncer que es un adenocarcinoma, otro cáncer que es un linfoma, otro cáncer que es un sarcoma. Entonces, dependiendo del tipo de cáncer, el tratamiento va a ser diferente. Por ejemplo, si tu cáncer es un linfoma, probablemente no necesites cirugía, sino solo quimioterapia. Si tu cáncer es un adenocarcinoma, sí vas a necesitar probablemente cirugía y quimioterapia. Entonces, es importante para el personal que va a atender a ese paciente la biopsia. A ver, para entender, ¿puedes explicarme qué es, de los tres que me has explicado, Sí. qué son? Es la estirpe.
así se dice. Ya. El cáncer es el crecimiento anormal de células, pero estas Ya. células pueden ser diferentes. Ya. Hay células que se llaman adenocarcinoma, Ya. hay otros tumores que se llaman linfomas, hay otros tumores que se llaman sarcomas. Pero estos tres son características de un cáncer del estómago. Sí, pero cada uno se comporta diferente. Ah, El cáncer, son el tipos de variantes tipos de de cáncer. cáncer, variantes O sea, de ¿no es el cáncer. mismo? No, es el mismo. Y algunos pueden ser más agresivos, otros menos agresivos. ¿Y en qué casos te puede dar uno de ellos? O sea, o es como que a la El suerte más que te frecuente, da. el más frecuente de todos ellos es el adenocarcinoma, por ejemplo, ¿no? Pero uno como gastroenterólogo tiene que estar atento a las otras posibilidades para poder orientar mejor en el diagnóstico. Adenocarcinoma. El adenocarcinoma es el Carcinoma. más frecuente. Entonces, es eso. Bueno, yo creo que ahora vamos a tomar unos minutos de descanso para poder seguir conversando sobre todo del tema ya, lo que sería el tratamiento del cáncer de estómago cuando uno lo diagnostica y qué podemos hacer para prevenir. Qué interesante, ¿no? Yo como comunicador siempre nos hablan de que nosotros debemos saber sumar el conocimiento con un centímetro de profundidad. Y la verdad, a mí me encanta estar aquí, me encanta conversar contigo, llevarte un poco lo que el televidente quiere preguntar, ¿no? También recabando las preguntas que ellos hacen en las redes y te las voy trasladando, ¿no? Y creo que todos tenemos siempre algún pariente, alguien cercano que ha sufrido de cáncer, ¿no? Y a veces tenemos mucha ignorancia sobre lo que es, lo que significa. Vivimos a veces con mitos, con fábulas, ¿no? Que nos hacen a veces retroceder en el tema de prevenir esto, ¿no? O saber qué factores de riesgo podemos tener, ¿no? Qué interesante, ¿no? Exacto, Vamos vamos a una pausa entonces y ya volvemos. En febrero del 2022, abrimos nuestras instalaciones donde podrás encontrar todos los servicios necesarios para una evaluación digestiva integral. Disponemos de lo último en tecnología de diagnóstico y tratamiento y de un equipo médico de reconocida trayectoria y prestigio, lo que nos permite ofrecer una atención oportuna y de la máxima calidad y calidez. Bienvenidos a Gastrohepática. Estamos conversando sobre el cáncer gástrico, que es uno de los cánceres más prevalentes en nuestro país. Es causante de la segunda causa de mortalidad por cáncer en nuestro país, tanto en hombres como mujeres. Y es un cáncer que se podría, si se detecta a tiempo, se puede prevenir. Mira, yo acá quiero hacer una reflexión, ¿no? Y tú como médico creo que estás de acuerdo. Nuestro sistema de salud en el Perú es pobrísimo, ¿no? Y tú hablas de que es una de las enfermedades que más mata a los peruanos, Así es. ¿no? Porque en realidad uno cuando ve los hospitales de provincia, ¿no? Tenemos lugares alejados donde no hay un sistema médico. ¿Tú qué reflexión harías con ello? O sea, un poblador que está lejos de la ciudad, tú como médico, ¿qué le dirías para que de pronto no termine con un cáncer? Bueno, en realidad deberían tomarse algunas medidas de salud pública a este respecto. Si sabemos que tenemos un cáncer tan prevalente y sabemos que la mayor parte de casos de cáncer gástrico son debidas al Helicobacter pylori, se deben tomar algunas políticas preventivas, de repente métodos diagnósticos simples del Helicobacter pylori que se pueda enviar a todo el país y poder detectar casos de Helicobacter pylori en pacientes jóvenes, tratarlos y de algún modo estaremos previniendo el cáncer de Y eso estómago. no se ha dado, ¿no? No se da, ¿no? Eso no se ha dado. Lamentablemente en el mundo son pocos los países que tienen políticas claras de salud pública qué para la harías? ¿Tú qué detección haces? temprana de cáncer gástrico. Tú has estado en Japón, has estado en Corea, ¿no? Has estado en Inglaterra, has estado donde has llevado cursos y todo ello. Sí. ¿Cuál es tu reflexión acerca de qué es lo que nos falta a nosotros? Bueno, creo que nos falta mucho. Justamente Japón y Corea son de los países que tienen una clara política de salud pública en relación al cáncer. Ellos tuvieron una época muchísima incidencia de cáncer gástrico, entonces decidieron tomar cartas en el asunto y hacen obligatoriamente a partir de los 40 años detección temprana del cáncer, por ejemplo con endoscopía. Y eso ha permitido detectar muchísimos casos de cáncer temprano, en etapas tempranas, en las cuales el tratamiento puede ser endoscópico y no necesariamente llegar a la cirugía o a la quimioterapia.
Eso en el país está un poco lejos de suceder. Claro, porque el diagnóstico, pues ya cuando es determinante, hay pocas cosas que hacer, ¿no? Claro, la idea es detectar un cáncer de forma temprana. Entonces, cuando uno hace una endoscopía, lo que uno busca es si hay algún cambio en la mucosa del estómago que te pueda diagnosticar un cáncer, si ya tiene un cambio evidente, pero también buscamos cambios que pueden ser previos al cáncer. ¿Cómo es eso? Te comento que, por ejemplo, hay muchos pacientes que tienen problemas de gastritis crónica, que vienen continuamente a chequearse. Y en sus endoscopías, en muchos de ellos detectamos, por ejemplo, la metaplasia intestinal, no sé si habrás escuchado, y también la atrofia gástrica. ¿Eso qué significa? Eso significa que ha habido cambios en la mucosa gástrica que no llegan a ser cáncer, ¿ya? Pero que no son normales. Eso se detecta con la endoscopía. Y la biopsia. Y la biopsia. Entonces, tanto la metaplasia como la atrofia son cambios que te indican que ese estómago está sufriendo mucho por mucho tiempo y han habido cambios de células o se han perdido glándulas. Entonces, esos dos se consideran factores de riesgo directos para el cáncer, precursores del cáncer de estómago. Entonces, si tenemos un paciente que ya tiene metaplasia, atrofia en su estómago, es un paciente al que le recomendamos controles endoscópicos cada año o 2 años, aunque no tenga ningún síntoma. Entonces, esa es una forma también de prevenir en los pacientes que ya sabemos que tienen gastritis crónica. Otra forma de prevenir puede ser si el paciente tiene una edad mayor a 40 años, y tiene cualquier molestia gastrointestinal, realizarle una endoscopía. Muy bien, entras con la endoscopía, ¿no? Haces la biopsia y ¿qué sucede cuando tiene el cáncer? Está en un término de inicio, cuando está en un término medio y cuando está en un término grave. ¿Cuáles son tus procedimientos? Sí, si es un cáncer en etapa temprana, es un cáncer que puede ser tratado endoscópicamente. Eso se llama tratamiento local. ¿En qué consiste? Yo encuentro una lesión temprana que puede ser un pequeño pólipo, digamos, o por así decirlo, en el estómago, y se reseca, se saca. Al sacarlo, estás haciendo un tratamiento del cáncer gástrico temprano, porque lo sacaste y sacaste todo el cáncer en su totalidad, pero en etapas iniciales. Digamos, la zona afectada. La zona afectada. Claro. Eso es cuando es un cáncer temprano. Pero cuando es un cáncer avanzado, lo que tenemos que hacer es ver qué tan avanzado está. Porque puede ser avanzado, pero estar localizado al estómago, y eso se puede tratar retirando el estómago, con una cirugía radical que se llama gastrectomía. Sacas el estómago y con eso sacas al cáncer. Pero también existe el cáncer ya más avanzado, en el que ya no solamente está en el estómago, sino ha hecho metástasis o la llamada siembra tumoral, en la cual células tumorales del estómago han ido por los vasos sanguíneos y se han ido a otros órganos. El más común es el hígado, que recibe la siembra tumoral del estómago, por ejemplo. Entonces, en esos casos, ya tal vez no sea ya prudente hacer una cirugía, sino de repente primero una quimioterapia para bajar la carga tumoral y tal vez luego ofrecer una cirugía, o tal vez ya no se pueda hacer mucho. Y en el caso cuando tú tienes que darle la información de que tienen que extirpar del estómago, ¿cómo comienza todo ese proceso hasta luego retirárselo y tener una vida nueva? ¿Cómo es todo ese camino para el paciente? Lo más importante para los pacientes yo creo que es el soporte familiar o amical que tengan cercano, porque es una situación difícil, es una situación dura. Los servicios de salud no siempre son buenos con el paciente, ¿no? Muchas veces el paciente está grave, está con cáncer, tiene que hacer su cola, tiene que sacar su cita para dentro de un mes. Entonces, ese maltrato al paciente lo hace pasar por temas de depresión asociados a su diagnóstico. Entonces, es bien importante el soporte familiar. Es importante como médicos nosotros tratar de agilizar su diagnóstico, agilizar su referencia para que lo pueda ver la persona indicada. El tratamiento del cáncer es un tratamiento que se llama multidisciplinario, porque si bien yo lo diagnostico, yo no lo trato. Yo lo diagnostico y yo lo paso al oncólogo, yo lo paso al cirujano para que acaben con el tratamiento del tumor, ¿no? Y cuando se le retiran el estómago, ¿cómo es la vida de una persona que se le saca el estómago? Realmente no hay... O sea, hay un impacto, pero creo que el impacto puede ser más psicológico que real. Pero ya no puedes comer igual, ¿no? Puede comer, ¿no? Sí, en el tiempo llegan a comer igual. Pueden tener temas de malabsorción de algunos alimentos. Pueden tener... Pero esa digestión del ácido que hay en el estómago, pues, ¿dónde va? Sí, pero contamos con otras sustancias digestivas que vienen de la bilis, que vienen del páncreas, que te ayudan a digerir.
Sí es cierto que puedes tener deficiencias, ¿no? Puedes tener anemia, puedes tener deficiencia de algunas sustancias, pero no es imposible, no es tampoco O sea, que no va a poder comer. claro, bueno, yo y creo que la ciudadanía, las personas piensan de que cuando te quitan el estómago, ya tu vida no va a ser la misma y ya tienes también una cantidad de años menos porque No, tu no, vida no. no es la misma, Claro, ¿no? de repente para ahí sirve un poco esto, ¿no? Porque cuando uno le detectan un cáncer y le tienen que operar el estómago, hay que hacerlo. Si es una cirugía que te puede salvar la vida, hay que hacerlo. Muchísimas personas viven sin estómago. Es una vida, no te digo completamente normal, pero prácticamente normal. Entonces, si no es imposible vivir sin estómago, es como vivir sin vesícula, es como vivir sin algún órgano. Porque realmente a mí cuando me dicen, mira, esta persona no tiene estómago, yo la veo casi como si no tuviera extremidades, le faltara algo, como que casi un minusválido, ¿no? No, te aseguro que si tú ves una persona sin estómago ni lo notas. No, pero cuando me lo comenta, ¿no? Me refiero, ¿no? Entonces yo siento de que, wow, su vida es Yo creo que trágica. Sí, pero no lo es tanto, no te preocupes. Porque mira, ahora actualmente, por ejemplo, está muy de moda la cirugía que le llaman la manga gástrica. Claro. Y en la manga gástrica te sacan una buena parte del estómago, te achican el estómago. Que es lo mismo que hacen cuando te hacen una cirugía, una gastrectomía parcial. Entonces uno puede vivir con un estómago reducido. No es un problema tan serio. Y dentro de la prevención, tú como doctora, años viendo un tema de gastro, ¿no? ¿Qué implica la prevención? ¿Qué es la prevención? Comer, no sé, comida chatarra, no grasas saturadas, no dulces, Sí. no sé. ¿Qué es prevenir el cáncer del estómago? Claro, tener una cultura de la alimentación desde tu infancia. Uno es el Helicobacter pylori. Entonces, para evitar la infección por el Helicobacter pylori, pues hay que tener una alimentación limpia, no hay que desinfectar bien los alimentos, hay que comer saludable siempre. Dos, hay que comer, que nuestra alimentación tenga siempre una buena cantidad de fibra, de frutas, verduras que son saludables para la salud intestinal. Evitar los alimentos que tienen colorantes, como los embutidos, por ejemplo. Evitar el exceso de sal en las comidas en general. Evitar las carnes ahumadas o las carnes quemadas directamente con el fuego. Ahora, si ya tenemos una edad cercana a los 40 años, es importante hacerse una endoscopía. ¿Ya? La endoscopía nos va a permitir ver si tenemos factores de riesgo en nuestra mucosa gástrica que nos puedan predisponer al cáncer, que es esa metaplasia y esa atrofia que te comenté. Ahora, cuando tú dices de las carnes, ¿no? Que están, digamos, directo al fuego, ¿hay una diferencia entre que yo tengo, no sé, mi cocina a gas y pongo una parrilla encima y frío algo, o poner leña, una cosa más natural, y poner la carne encima? Ahí yo pienso que el tema con el gas, porque es algo químico que le puede estar cayendo directamente a la carne, o es lo mismo. Bueno, como factor de riesgo está descrito la carne quemada directamente con el fuego. No importa porque qué es como elemento estabas usando para eso. Sí, exacto. O sea, Ahora, es un factor de riesgo. Tampoco quiero dar a entender de que no podemos comer carne a la parrilla, ¿no? Pero es bueno no exagerar con este tipo de alimentos. y cuando yo quiero hacer eso y le pongo, no sé, pues en mi cocina que tiene gas y sale el fuego y pongo la carne encima por la parrilla, no. Yo creo que el mecanismo es el mismo porque se quema, hay sustancias que te están quemando la carne directamente, ¿no? No es la calidad del fuego. No es la calidad del fuego, pero obviamente, como te digo, sin exagerar, bueno, uno puede tener una alimentación variada. Es importante también otros factores de riesgo como por ejemplo la obesidad. Se sabe que la obesidad es un factor de riesgo para varios tipos de cáncer, incluyendo el del estómago, de colon, de mama, ¿no? Entonces la obesidad es una cosa que podemos prevenir desde nuestra alimentación desde la Tu niñez. recomendación ya para finalizar a la población es que en cierta edad sea su endoscopía. Sí, si eres menor de 40 años y tienes muchas molestias gastrointestinales, la primera recomendación es el despistaje de Helicobacter. Ya. Si tienes Helicobacter, te tratas. Si tienes más de 40 años y tienes alguna molestia gastrointestinal, por más inocente que sea, es mejor que te hagas una endoscopía alta. Y en la endoscopía veremos si es que tienes el Helicobacter pylori o si tienes metaplasia o atrofia, que se consideran factores de riesgo para el cáncer. Si ya te detectan una lesión sugestiva de cáncer, no tengas temor en buscar opciones de tratamiento, que actualmente hay muchas. No solamente endoscópicas, sino quirúrgicas y también la quimioterapia. Correcto. Es un tema muy amplio, ¿no? La verdad que Es un tema muy amplio, pero espero que hayamos podido despejar algunas dudas en cuanto al tema. Sería importante que nos dejen algunas preguntas, de repente algunas dudas o algunas ideas de temas que deseen que conversemos.
desde el punto de vista de un poblador general del país, como para poder aprender todos. Sí, yo creo. Muchas gracias por toda la información que nos brindas. Ok, gracias. No te olvides de seguirme en mis redes sociales y dejar tus comentarios. No se olviden de continuar, seguir viendo el programa En Consulta con la doctora Mayorga y Sergio Ciesa. Chao. Hasta luego. Gracias. Chao.